Hace unos años, cuando estaba aprendiendo a usar Blender, intenté modelar la Venus de Willendorf. Y bueno, el primer intento quedó así. Como ves, un completo desastre, lleno de bloques extraños, formas raras, pero bueno. El segundo intento ya me acerqué más, tenía más o menos la forma desde cada punto de vista, algo así como cuando intentas tallar un bloque de madera y dibujas las plantillas a sus lados y luego vas carbando hasta obtener esa forma final. Y ya el tercer intento, pues lo conseguí. Conseguí hacer una forma más bonita y parecida a la Venus. En este momento me pareció un buen resultado, pero ahora me fijo en que tiene bastantes cosas a mejorar. Así que se me ha ocurrido hacerla de nuevo y ver cuánto he mejorado y aprovechar y practicar el esculpido, ya que es algo que nunca he hecho pero que me apetece probar. Y qué mejor manera de hacerlo que intentarlo recreando de nuevo a esta Venus de Willendorf. Go, let's go, let's go, let's go. Como siempre, empiezo poniendo las referencias intentando hacer que estén bien escaladas y alineadas. No son fotografías perfectas de frontal y lateral, pero más o menos para hacerme una idea, pues me sirve. Con eso hecho, toca empezar a poner bloques y darles formas. Aunque pueda no parecerlo, tengo la velocidad de la grabación a por 5. Me demoré mucho haciendo esto, pero quería asegurarme de estar haciéndolo bien. El cuerpo lo hice con un solo bloque, pero creo que si lo hubiera dividido en 2 secciones habría tenido menos problemas a la hora de darle forma. Pero bueno, estas son cosillas a mejorar de cara a una futura versión. Luego hice un bloque para la cabeza que no tuve que retocar mucho, ya que es bastante redondita. Lo mismo para los hombros, con retocar un poquito ya quedaron bien. Para los brazos alargué la forma y los fui posicionando aproximadamente, ya que antes necesitaba tener claro cómo iba a poner el pecho, ya que los brazos se quedan por encima de estos. Para hacer el otro brazo pensé en aplicar un modificador de espejo, pero como la figura no es simétrica, decidí duplicar e ir adaptándolo según la referencia. Como puedes ver, tuve algunos problemillas porque roté sin querer unas aristas y hacía que el brazo se viera como aplanado, y tardé un rato en darme cuenta que era por la rotación, pero bueno, lo conseguí solucionar. Me gusta ir poniendo nombre a los bloques que voy creando porque así es más fácil ubicar el que quiero retocar. En este caso no tengo muchos bloques y no hay problema, pero en otros modelos que tengo bastantes bloques ayuda bastante. Y ahora empezaba mi mayor temor en Blender, el esculpido. Como ves, al principio iba como pez fuera del agua, retoqué el principio con unos pocos vértices solo para adecuar un poco mejor la forma, y al retocar la barriga me di cuenta de que con tan pocos vértices pues no iba a hacer nada, así que junté las distintas partes del cuerpo y le hice un remesh. Esto también es un punto que sé que mejoraré en un futuro, porque en vez de juntar todo de una, lo ideal sería ir esculpiendo las distintas secciones por separado e ir uniéndolas poco a poco para tener un mejor manejo de lo esculpido. Pero bueno, me tocó apechugar con lo que hice.
Como se me hacía muy raro ver la cabeza tan redondita perfecta sin sus característicos detalles, me puse primero con eso. Empecé añadiendo líneas siguiendo una forma de una manera más general y después ya sí que empecé a hacer un poco más ese detallito haciendo como una especie de olas que luego acabé de redefinir un poco más. Con la cabeza ya terminada, empecé con los detalles de la figura. El agujero de la cara, el del ombligo, definí algunas formas para remarcar más, suavizar otras y hacer más agujeritos. Me fijé en que los brazos también tenían unas marcas y lo que parecían unos dedos, así que los intenté remarcar mejor. Otra cosa que quería mejorar fue la textura. Quería hacer que se viese más realista o con algo más de detalle. Por eso primero preparé el fondo, añadiendo un color base ya que por defecto tengo un Sky Texture, pero para este proyecto quería controlar bien las luces. El siguiente paso fue crear el escenario, para lo que le añadí un plano, lo escalé y extruí una arista hacia arriba, le añadí un bisel y suavicé la malla. Para poder ver bien el modelo, añadí una cámara y la posicioné donde quería. Y ahora sí, empecé a darle textura a la Venus. Yo me descargué una textura de Polyheaven que se parecía un poco al material que buscaba. Me olvidé hacer el mapeado V, por eso se ve esta textura tan extraña. Pero no pasa nada, ahora en un segundo lo soluciono. Listo, continuamos. Como la textura no era exactamente como la que buscaba, le añadí una textura de Voronoi y la escalé a 46, y luego añadí una textura de ruido que escalé a 100, solo para hacerme una idea porque luego iré retocando según como vea. Para apreciar mejor la textura he añadido una luz de manera bastante básica que luego también acabaré de modificar. Otro detalle que quería añadir a la textura era darle un toque más oscuro a las zonas que tienen más huecos o detalles para que se marquen un poquito más. Por eso dupliqué el material original, le puse un color oscuro y le marqué los nodos de normales y de roughness de la textura original. Después añadí un mix shader, poniendo la textura original con su color en el mix A y la capa de oscuridad en el mix B. Para controlar exactamente la cantidad y el cómo se tenían que remarcar cada una, añadí una color RAM al factor del mix shader y a esta le uní una geometría de puntos. Para que la oscuridad se pusiera bien, invertí los colores, es decir, puse el blanco a la izquierda y el negro a la derecha. Para la luz me fijé en la fotografía que había servido de referencia, así que añadí un foco detrás para marcar esa zona del cuello y la puse con un color blanquecino. Añadí otro foco encima para remarcar también los detalles de la cabeza y luego retoqué el foco de delante para acabar de alumbrarla bien. Retoqué un poquito más la textura y las luces y aquí está el resultado. Me gusta muchísimo cómo ha quedado y lo mejor de todo, he podido comprobar que he mejorado bastante con el modelo anterior, así que misión cumplida. Pues eso ha sido todo, espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!